¿Sabías que en el planeta Tierra tenemos 7.106 lenguas, de las cuales 4.672 mantienen niveles sustentables de vitalidad y 2.434 están en un franco retroceso, algunas inclusive en vías de extinción por la pérdida sostenida de hablantes? Muy buen día, soy la profesora Delfina Torres Simón y hoy trabajaremos el tema la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del mundo. Ya verás que hay datos interesantes que no conocías sobre este tema. Por favor, tenga a la mano tu libreta de notas, tus lapiceros, pero sobre todo, una actitud positiva para enriquecer nuestros conocimientos. ¿Estamos listos? Perfecto. Para iniciar, quiero que contestes y analices las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que los jóvenes investiguen sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del mundo? ¿Y qué son estos términos? Veamos la siguiente imagen. Se entiende por diversidad lingüística al gran número de lenguas diferentes que se hablan dentro de un territorio determinado, que puede ser un país o una región geográfica o en todo el mundo. La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico, que es compartido por un gran número de personas, capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras, como lo son sus costumbres, tradiciones, leyendas, música folclórica, alfarería indígena, formas de vida, creencias, vestimenta, gastronomía, etcétera, y que son transmitidos de generación en generación. Muy bien, analizando esta información, nos damos cuenta que en el mundo existen infinidad de pueblos y cada uno con su lengua materna, como lo es para nosotros el idioma español. Ahora, ¿te has preguntado por qué hay tantas lenguas en el mundo o a qué se debe tanta diversidad lingüística? Para conocer un poco sobre estos orígenes, veamos el siguiente video. Hace mucho tiempo, todos los seres humanos hablaban una misma lengua. Pero esto cambió cuando dieron comienzo a las migraciones. Los seres humanos abandonaron África, su lugar de origen, y se extendieron por todo el planeta. Esta segregación espacial condujo a la divergencia lingüística, puesto que cada pueblo desarrolló su propia forma de comunicación. Y de ser una protolengua común, se originaron un sinfín de lenguas diferentes. Pero en su migración, los seres humanos nunca permanecían demasiado tiempo en un mismo lugar. Así el proceso de separación interlingüístico se hizo cada vez mayor, hasta que llegó un momento en el que dejó de ser posible rastrear la raíz común de toda aquella variedad de lenguas. Tampoco se dio el caso de que algún pueblo llegase a vivir aislado durante miles de años. Siempre se produjeron contactos entre tribus, etnias o pueblos. Esto provocó cambios en los idiomas. Las lenguas recogían elementos unas de otras o se mezclaban. De este modo, la evolución lingüística nunca se detuvo. Así pues, migraciones y contactos interculturales explican el gran número de lenguas. ¿Qué les parece? Seguramente tenías una idea del tema, ya que en la asignatura de Historia hablamos sobre los nómadas, las migraciones y los establecimientos humanos. Pero ahora te pregunto, ¿te gustaría conocer cómo están distribuidas las lenguas en regiones geográficas? Veamos la siguiente imagen. Las regiones con mayor diversidad lingüística a inicios del siglo XXI. En primer lugar tenemos a Papúa Nueva Guinea con 832 hablantes. En segundo lugar a Indonesia con 731 lenguas. En tercer lugar a Nigeria con 513 lenguas. En cuarto lugar a India con 400 lenguas. México en quinto lugar con 295 lenguas. En sexto lugar, Camerún con 286 lenguas. En séptimo lugar, Australia con 268 lenguas. Y en octavo lugar, tenemos a Brasil con 264 lenguas.
aunque la gran mayoría de ellas cuenta, por desgracia, con muy pocos hablantes en la actualidad. Según la UNESCO, de las 7.000 lenguas habladas en el planeta, el 50% de ellas se halla en riesgo próximo de desaparición. Todos conocemos las regiones que mencionamos en el video, pero quisiéramos conocer un poco más de determinadas regiones del mundo para conocer sobre su cultura y su historia, pero el tiempo no nos lo permite. Por ahora, solo vamos a ver algunas regiones o algunos pueblos. Empezaremos por África. África quizá no lo has conocido de manera física, pero has tenido la oportunidad de conocerlo por medio de las tecnologías. Considerado por muchos como el origen de la humanidad, África tiene 54 países independientes, con aproximadamente 3.000 grupos étnicos distintos. Está llena de maravillas naturales como el río Nilo, las cataratas Victoria, el desierto del Sahara, el monte de Kilimanjaro y la isla de Madagascar. Cada uno de los pueblos africanos se caracteriza por su propio idioma, tradición, creencia y hábito diferente, que simboliza a cada uno de ellos como nación. El continente africano es uno de los más admirados por sus visitantes debido a la diversidad cultural, tribus, costumbres, y en África se encuentran más de 2.000 pueblos y cada uno con sus distintos lenguajes, habiendo más de 1.200 lenguas. Destacamos algunas como el Daalo, Lingala, Swahili, Hausa, entre otras. África posee una multitud de manifestaciones de acuerdo al estilo de cada grupo étnico. Estas incluyen esculturas, tejidos, pinturas, cerámicas, joyas, máscaras, que varían según las creencias, valores y costumbres. Sin duda, llama la atención la información que acabamos de mencionar, sobre todo porque fue en África donde se dieron los primeros establecimientos humanos y de ahí surgieron hacia las diferentes regiones del planeta Tierra. Sin embargo, ¿sabías que 370 millones de habitantes de África viven con al menos $2 al día, generando mortandad por hambruna o por enfermedad? Ahora les quiero platicar de China, un país últimamente muy mencionado porque ahí se originó la situación que actualmente vivimos con esta pandemia. Pero bueno, ¿quieres conocer un poco de esa cultura? Veamos la siguiente imagen. China cuenta con 1.500 millones de habitantes, siendo el país más poblado del mundo. El origen de la cultura china empezó en el año 2100 a.C., aunque hay libros que indican que fue desde el año 5000 a.C. La gran extensión territorial de China contiene 56 grupos étnicos distintos y varios grupos lingüísticos. Debido a esto, las lenguas de China ascienden a 294, aunque el idioma oficial del país es el chino mandarín estándar, que es el más usado por la población. Existen muchos festivales y tradiciones en la cultura china. El más importante es el Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera. Este se celebra entre enero y febrero y dura unas 2 semanas. La fiesta se caracteriza por los farolillos rojos, desfiles de dragones y fuegos artificiales. China es el país que más inventos ha dado al mundo estadísticamente hablando. Por ejemplo, el papel, la seda, la tinta, los cometas, la pólvora, el helado, la pasta, el paraguas, la brújula, entre otros. ¿Qué tal, Y sobre todo por lo que podemos ver en la Ciudad de México, pues su barrio chino es una ventana abierta para conocer la cultura y las tradiciones de este pueblo. ¿Y qué decir de la gastronomía? A muchos nos encanta la comida china. Visitamos sus restaurantes y degustamos sus platillos, aunque dicen que también comen animales exóticos, entre ellos la rata. La verdad, esa a mí no se me antoja, pero bueno. Ahora quiero decirles que es importante la diversidad lingüística. Y bueno, quisiéramos hablar de más regiones o más pueblos, pero por ahora quiero dedicar este espacio para hablar sobre la diversidad lingüística y cultural de nuestro querido México. Y bueno, como te pudiste dar cuenta, México es uno de los países con mayor diversidad lingüística. En total tenemos 295 idiomas en nuestro querido México. Y sin lugar a dudas, yo sé que tú con tu familia en algún momento has visitado un pueblo mágico
¿Y qué es lo que buscamos? Historia, cultura, tradiciones, ruinas prehispánicas, grupos indígenas hablando hablando su idioma original. Seguramente una experiencia maravillosa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien, ¿sabías que en Puebla, según el Consejo Estatal de Población, hablamos 60 de los 295 que se hablan en el país? Entre ellos está el totonaco, el mazateco, mixteco, otomí, tepehua, el náhuatl, entre otros. Pero algo triste está pasando. Desafortunadamente, nuestra falta de cultura ha generado que se vayan perdiendo esas lenguas. Veamos la siguiente imagen. En el mundo hay más de 7,000 lenguas y unas 6,700 son lenguas indígenas. Aunque recogen una enorme riqueza de conocimientos, son un legado en extinción. La UNESCO calcula que un 40% está en peligro de desaparecer. De hecho, la misma organización advierte que a este ritmo, a menos de un siglo desaparecerán la mitad de las lenguas del mundo. Los factores que contribuyen a que los idiomas indígenas se apaguen son muchos y muy variados. Por ejemplo, los conflictos políticos, la pobreza, la ausencia de reconocimiento legal y la transmisión oral. En el mundo existen más de 5,000 pueblos indígenas diferentes. Estamos hablando de muchas personas, nada más y nada menos que de 370 millones. Pero es triste ver cómo sus derechos han sido históricamente vulnerados. Viven en los pueblos más pobres del planeta Tierra y su riqueza cultural está en riesgo de desaparecer. Datos tristes que seguramente tú te has dado cuenta. Y bueno, quiero que vean la siguiente imagen. De acuerdo con la información de los Institutos Nacionales de Lenguas Indígenas, el INALI, y de Estadística y Geografía, INEGI, en México aproximadamente viven 4.83 millones de personas indígenas, es decir, 23% de la población total del país. Sin embargo, de este universo, únicamente el 6.5% habla una de las 68 lenguas indígenas, por lo que muchas de estas han sido o se han ido perdiendo la batalla contra el español y ahora están al borde de la extinción, pues muchos de sus hablantes ya son de edad avanzada y sus descendientes no la hablan. De hecho, por dichas razones es que la Organización de las Naciones Unidas determinó que este 2019 fuera el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de promoverlas y salvar a muchos de la inminente extinción. Estos datos son crudos y es la razón por la que se creara el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en enero de 2005. Además de asesorar a los 3 órdenes de gobierno para incluir estos grupos indígenas para su difusión cultural. Y pues bien, ahora sabemos que existe un Año Internacional de las Lenguas, que vuelvo a repetir, debería de ser en todos los años. Pues bien, pasemos a la siguiente imagen. Desde hace algunos años, los gobiernos de diferentes países y organizaciones mundiales han implementado estrategias para conservar las lenguas en peligro de desaparecer. Además, han realizado acciones para difundir su importancia social y cultural. Por ello, en 1999, la ONU creó el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada 21 de febrero. Esto con el objetivo de promover la reflexión y movilización a favor de la diversidad lingüística y de las lenguas del mundo. Para la ONU, promover la diversidad tiene que ver con el respeto a las diferentes formas de vida y fomentando el diálogo en la diversidad. Si no sabías, ahora sabes que el 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua. Y pues bueno, todo esto tiene una razón. Lo que mencioné del INALI, lo que mencioné del Día Mundial de las Lenguas, tiene una razón, y es por nuestra falta de cultura. A veces es triste ver que los jóvenes, los mismos adultos, generan algún tipo de burla cuando vemos a grupos indígenas o personas indígenas hablando su dialecto, portando esos trajes tan hermosos que tienen, cuando no debería de ser así. Entonces ahí es parte de respetar esa diversidad lingüística. Me imagino que estás de acuerdo. Pero bien, ahora quiero hacer mención a un legado que tenemos como mexicanos, y digo tenemos porque somos mexicanos, de personajes importantes que son de origen indígena. ¿Quieres conocer algo de ellos? Veamos el siguiente video.
Actualmente sabemos de ciudadanos mexicanos de origen indígena que destacan en el deporte, como es el caso de los rarámuris en las carreras o los niños triquis en el básquetbol. Pero desconocemos que hay mexicanos famosos de origen indígena que han destacado en la música, la pintura, política, la literatura y el cine. Conozcamos algunos de ellos. Armando Manzanero, de origen maya, fue un prestigioso cantautor y ganador del Grammy y escribió 400 canciones. Lila Downs, de origen mixteco, cantante, intérprete, compositora, productora, actriz y antropóloga. Lila Downs interpreta canciones en español, inglés, mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. Ignacio Manuel Altamirano, originario del Chontal de Guerrero, fue uno de los escritores, periodistas y políticos más importantes de México en el siglo XIX. Sus obras más famosas son Clemencia, El Zarco y Cuentos de Invierno. María Félix, de origen yaqui, fue una actriz considerada como una de las figuras femeninas más importantes de la época de oro del cine mexicano. ¿Qué te parece? Seguramente no conocías alguna de estas informaciones o, bueno, se te hicieron conocidas algunos rostros como Ignacio Manuel Altamirano, María Félix, pues tenemos una riqueza cultural muy vasta. Y bueno, ahora quiero hacer mención a algunos artistas que promueven la difusión cultural. Veamos la siguiente imagen. María Reina es de origen mije. Es una cantante soprano originaria de Oaxaca, indígena y orgullosa de sus raíces, quien ha puesto en alto el nombre de las mexicanas y los mexicanos. En el mundo, canta en lenguas indígenas como el maya, el mije, mixteco, zapoteco, rarámuri o náhuatl, y es una actual embajadora de las lenguas indígenas mexicanas. ¿Qué valor de mujer? Sin duda, ella expresa por medio del canto su riqueza cultural, haciendo difusión a la importancia de lo que son las lenguas indígenas hacia todo el mundo. Ahora quiero mencionar otro artista, me refiero a Gonzalo Ceja. Es un artista mexicano, independiente, multiinstrumentista, trovador quien desde el inicio de su carrera se ha dedicado a la investigación y divulgación de saberes, costumbres, filosofía y valores de nuestros pueblos originarios. Una aportación importante de este artista Gonzalo Ceja es el tema Tú hablas náhuatl. Seguramente tú lo conoces porque la maestra de español, tu maestro de español, te puso a escucharla para ver cuántas palabras indígenas utilizamos en nuestro día a día. Te va a sorprender si tú observas cuántas palabras como chocolate, atole, chile, elote, entre otras. Te invito a que lo observes y que conozcas más de esas palabras indígenas y sin duda es una herramienta para los docentes cuando trabajamos el tema de los indigenismos. Pues bien, si seguimos, estoy segura que tenemos más información, pero no podemos porque tenemos el tiempo limitado. Bien, recapitulando, ya hablamos sobre el origen de las lenguas, la diversidad de estas lenguas en el mundo, entre ellos destacamos a México. Ya vimos la situación que vive nuestro querido México y sus lenguas y lo que está viviendo el mundo entero. Pero ahora quiero rescatar lo verdaderamente importante para nosotros. Y bueno, la pregunta que viene aquí es, ¿por qué es importante que los jóvenes investiguen sobre este tema? Veamos la siguiente imagen. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo para los países. Te cuento por qué. En diciembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, el que se celebra para destacar la importancia del diálogo entre civilizaciones, culturas y regiones, abrazando así la comprensión mutua, el respeto, la solidaridad y la cooperación entre todos los pueblos del mundo, con el objetivo de promover y reconocer la diversidad cultural como patrimonio cultural de la humanidad. La diversidad cultural favorece el desarrollo del país,
gracias a la amalgama de recursos étnicos, tradiciones sociales, flora, fauna y regiones y paisajísticos. Por esto las diferencias incorporan un potencial positivo, ya que son el medio por el que se complementan los unos a los otros para crear soluciones que nos permitan convivir en los entornos naturales y sociales. Además, es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible. Si analizamos esta información, te darás cuenta que hay mucha razón, pues respetar la diversidad cultural, lingüística, la forma de vestir, las creencias religiosas, los ideales políticos, nuestra forma de actuar, pues es parte de una diversidad que tenemos que aprender a vivir con ellas, a valorarlas, a cuidarlas y que se diga, de respetar los derechos de nuestros indígenas, sus lenguas, cuidar su legado porque es una riqueza importante para nuestro país. Y como ya les dije, de aquí la importancia de que ustedes como jóvenes investiguen sobre este tema y que no se quede como información, sino como una reflexión para cambiar nuestras actitudes y nuestra forma de ver esa riqueza cultural. Y bueno, quiero que leamos o que veamos la siguiente imagen para ver más información sobre el tema. Desde el inicio mismo de la humanidad, la sociedad ha cambiado y ha tenido diferentes necesidades según el espacio donde se circunscribe. Así que a través de los siglos, las diferencias se han acentuado en cada grupo en particular. La humanidad tiene el derecho a tener creencias, religiones, culturas y condiciones diferentes unos a otros. Aspectos que se deben aceptar, ya que entre los valores del hombre, el respeto a la diversidad es uno de ellos. De ahí que se debe fomentar en cada uno de ustedes la solidaridad, la comprensión, la tolerancia, la amistad, el amor, la fraternidad y la paz. También implica un compromiso para respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular de los pueblos indígenas. ¿Qué te pareció? Seguramente esta información nos ha ayudado mucho. Te presenté algunas referencias bibliográficas para que tú puedas investigar y conocer más. Y como te dije, no solamente es informarnos, sino cambiar esas actitudes. Y bueno, tú como estudiante, en tu escuela puedes hacer muchas cosas, como hacer un TikTok, ahora que están de moda, con una canción indígena, ya te mencioné algunos artistas, haciendo memes con frases en algún idioma original, lecturas bilingües con español y otra lengua original, aprenderse los números en náhuatl, en otomí, en lo que quieras, participar en campañas. Tú y tus maestros son muy creativos y estoy segura que harán cosas hermosas en tu escuela como para ayudar a la sociedad a cambiar esta forma de pensar y enriquecer nuestra cultura. Y bueno, si me permites terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero terminar con la siguiente frase. La mejor forma de honrar la memoria de nuestros antepasados es reconociendo y valorando su presencia en la vida actual. Gracias. Se despide de ustedes la maestra Delfina Torres Simón. A sus órdenes y que pasen un buen día. Gracias.